Hola a todos y todas. Vamos con el último tutorial sobre programas de edición, en este caso el Adobe Bridge, que bueno, no viene a ser un programa de edición tal cual, pero bueno, entra dentro de los programas que utilizamos a la hora de trabajar. Este es el último tutorial de esta serie, el cuarto, y en él vamos a ver cómo el uso de ajustes desde Camera Raw sin tener que ir a Camera Raw y las conexiones que tenemos desde Adobe Bridge con otros programas de Adobe. En este caso vamos a ver el que nos interesa, que es con Photoshop. Cómo podemos, se llama Bridge, puente, cómo podemos trabajar desde aquí, cómo conectarnos con Photoshop, las distintas opciones que tenemos. Vamos a ver, el primer caso que vamos a ver va a ser el de cómo copiar ajustes cuando revelamos un archivo RAW. En primer lugar, cogemos una fotografía y vamos a abrirla en Camera Raw. A esta fotografía pues vamos a hacerle distintos ajustes. Vamos, por ejemplo, vamos a modificar el tono del cielo. Vamos a hacerlo más moradito, vamos a hacerlo así un poquito exagerado, pues para que se vean mejor las cosas. Vamos a darle un poquito más de calidez, vamos a bajar las iluminaciones, vamos a bajar la saturación de los naranjas y los amarillos, vamos a potenciar un poco los negros y vamos a subir un poco la exposición. Bueno, simplemente es para que se vean los cambios de una fotografía a otra. Una vez lo tengo ajustado, le doy a hecho y vuelvo a Bridge. En este caso me indica que la foto ya tiene ciertos ajustes realizados. Ahora, por ejemplo, yo tengo varias fotografías de una misma serie. Pues imaginaros que yo quiero copiar estos ajustes a estas fotografías. Si hago clic con el botón derecho sobre la imagen, más o menos a mitad de la barra me aparece desarrollar ajustes. Esto se refiere a los ajustes que he hecho en la fotografía en Camera Raw. Tengo valores predeterminados, que vendrían a ser los que vienen por defecto en Camera Raw, conversión anterior, copiar ajustes, borrar ajustes y color brillante, que es un preset de los de Camera Raw, pues que aparece aquí probablemente porque sea el último que se ha utilizado. Le doy a copiar ajustes y ahora, por ejemplo, si yo selecciono estas tres fotos, hago botón derecho, clic, vuelvo a desarrollar ajustes, tengo la opción de pegar ajustes. Me va a aparecer una ventana y me está diciendo qué ajustes quiero pegar. La mayoría vienen activados, pero por ejemplo vienen desactivados los recortes, si hemos recortado o enderezado la fotografía, y ajustes locales como ajustes de pincel, filtros, radiales, etcétera. Que normalmente estas fotografías, por ejemplo, si hubiéramos recortado, pues también lo podremos aplicar porque están tomadas más o menos todas con un mismo encuadre, una misma altura, o sea que podría valer. Le doy a aceptar y automáticamente me pasa esos ajustes a estas fotografías. ¿Esto qué sentido tiene? Pues a ver, tiene el sentido de, así para cuando son pocas fotografías, que son dos, tres, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque las podemos abrir todas a la vez en Camera Raw y aplicar allí los ajustes, no tiene más historias. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con volúmenes grandes de fotografía, vamos a ponernos un evento, por ejemplo, si cubrimos un congreso, unas charlas, unas ponencias, o, por ejemplo, fotografía de bodas o eventos, en definitiva, donde tengamos muchas fotografías, pues sí que tiene sentido, porque a la hora, por ejemplo, si tenemos un ordenador que no va sobrado de recursos, pues el abrir 100, 200, 500 fotografías en Camera Raw, pues le va a costar muchísimo más que venir aquí, abrir solo una, aplicar esos ajustes a una y luego desde aquí, desde Bridge, copiárselo al resto. Va a ser mucho más rápido, vamos a consumir menos recursos, menos RAM del ordenador y va a ser todo más sencillito. Entonces sí que tiene su aquel. Yo lo utilizo, pues eso, en bodas y en eventos lo utilizo mucho.
No las abro todas, abro solo una, ajusto todas las que entran dentro de un lote de misma luz, mismo tipo de fotografía, ajusto, luego vengo aquí y copio y pego. Vamos a ver también la opción de, una vez las tenemos ajustadas, estamos siempre en la suposición de que estas fotografías, cuando son eventos, normalmente no las vamos a pasar por Photoshop. Son ajustes básicos de corrección, de iluminación, bueno, lo que sea, ¿no? Y normalmente no pasan por Photoshop. Entonces abrimos una, la ajustamos en Camera Raw, venimos aquí, copiamos esos ajustes al resto de fotografías y luego simplemente tenemos que guardarlas. Le damos a exportar y, por ejemplo, tenemos exportación a DNG, que en este caso nos interesa, y exportación personalizada. En la exportación, pues nada, simplemente ya guardaríamos, nos sale la ventana donde damos las distintas opciones. El tipo de formato, JPG, la calidad, tenemos PNG, TIFF, DNG. Si queremos escalar, si no queremos escalar, dónde la queremos guardar, pues cogeríamos los ajustes que queremos, le daríamos a guardar y ya tendríamos nuestras fotografías en JPG, en PNG, en lo que queramos, guardaditas. Imaginar esto el tiempo, por ejemplo, si tenemos que, yo voy a un hotel a cubrir una serie de ponencias o a una sala de congresos, lo que sea, que normalmente va a ser la misma iluminación todo el rato, no va a haber modificaciones, yo hago 500 fotos, pues con ajustar una foto en Camera Raw, luego venirme aquí, copiar esos ajustes al resto, las selecciono, las exporto en JPG y en un cuarto de hora tengo el trabajo finiquitado y hecho de ese trabajo. En estos casos nos olvidamos de Photoshop y demás. Bueno, esto es la opción de copiar y pegar ajustes. Si los queremos quitar, pues nada, volvemos aquí. Desarrollar ajustes, borramos ajustes y volvemos a la fotografía original. Acordaos que cuando trabajamos con archivos RAW, la fotografía original nunca se modifica. Simplemente se crea un archivo EXIF con los datos, un archivo sidecar, que se suele llamar, con los ajustes que hemos hecho, que siempre acompaña a nuestra fotografía. Si borramos ese archivo, lógicamente se borran también las fotografías. Bueno, vamos a ver otras opciones. Vamos a ver la conexión que tenemos con Photoshop. Voy a coger, por ejemplo, para hacerlo un poquito más rápido, voy a coger imágenes en JPG, que ya las tengo aquí. Pues, por ejemplo, yo tengo varias fotos de una misma serie. Vamos a ponernos en situación de que, por ejemplo, son fotografías para, en este caso no lo es, pero bueno, que son fotografías para un fotomontaje. Y yo quiero abrir estas fotografías en un archivo de Photoshop en capas. Pues claro, lo tradicional sería pues irnos a Photoshop, abrir una y luego pues archivo colocar, traernos el resto una encima de otra o abrirlos en archivos diferentes, copiar, pegar, arrastrar, etcétera, etcétera. Desde Breeze tenemos la opción, si vamos a herramientas Photoshop, si veis aquí en herramientas, aparte de Photoshop, pues me aparece Premiere, me aparece Illustrator, me aparecen distintos. Siempre os van a aparecer los programas que tengáis instalados en vuestro ordenador de Adobe y con los que Bridge tenga conexión, se pueda conectar. Siempre os van a aparecer aquí. En Photoshop, que es lo que nos interesa, pues ya tengo distintas opciones. ¿Qué opciones tengo? Pues tengo que cargar archivos en capas de Photoshop, combinar para HDR, corrección de lente, lote, photomerge. Así que nos puedan interesar, que sean las más interesantes, pues por ejemplo, cargar archivos en capas en Photoshop. Tenéis que tener seleccionadas las imágenes que queráis cargar, ya sea una, 5, 10 o las que sean. Y automáticamente ya me ha dejado en Photoshop un nuevo archivo con todas las fotos una encima de otro. Esto pues parece una tontería, pero hacerlo desde Photoshop pues pierdo aquí un par de minutos pues importando las fotos, trayéndolas, poniéndolas, etcétera. Desde Adobe Bridge pues me va a ahorrar mucho trabajo. ¿Qué más opciones tenemos? Sigo con las tres fotos seleccionadas. Bueno, voy a seleccionar, vamos a cambiar. Voy a seleccionar esta y esta, por ejemplo. Vuelvo a herramientas Photoshop, pues vamos a ver el Photomerge, por ejemplo. ¿Sabéis? El Photomerge es la herramienta de Photoshop que utilizamos para fusionar fotografías
para hacer panorámicas, siempre que tenemos un grupo de fotografías y queremos hacer ciertas combinaciones, ¿no? Sobre todo panorámicas, suele ser la opción que solemos utilizar. Le voy a dar a OK, lo dejo en automático y me abre el panel de Photomerge. Y aquí tengo, pues me va a poner las dos fotografías. No va a saber muy bien qué hacer en este caso. Vamos a ver qué se le ocurre. Pero bueno, pues si veis lo que ha hecho, pues me ha quitado un trozo de una, me ha quitado un trozo de otra y me ha fusionado las dos fotografías. Pero bueno, que en este caso al ser iguales, pues ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero bueno, esto normalmente si fuera una serie de fotografías para hacer una panorámica, hubiéramos movido en trípode o a mano, tiki tic, hubiéramos hecho el barrido de fotografías por una panorámica, aquí ya nos habría montado directamente la panorámica. Repito, son simplemente opciones que son para ahorrarnos tiempo. Porque en Photoshop, pues lo mismo, tenemos que abrir, traer, importar, abrir el Photomerge, que nos haga, es un poquito, desde aquí, mucho más rápido. Cosas así más interesantes que yo, por ejemplo, utilizo bastante. Vamos a ponernos en situación de que yo he editado estas fotografías, en este caso pues no son muchas, hay 30 o 40, pero bueno, vamos a poner en situación de que fuera una cantidad más grande. Yo ahora tengo que, estas fotos están a tamaño completo. Vamos a ponernos en situación de que yo tengo que tengo que enviarlas a imprimir y tengo que ponerlas a un tamaño pues de 10 por 15, 13 por 18, al tamaño que vosotros, bueno, que os pidan o tengáis que imprimir, en este caso las fotografías. 3/4 de lo mismo, vamos, si yo tengo que coger todas las fotos, ir a Photoshop y reducir el tamaño de todas una a una, pues es un poquito coñazo. Lo puedo hacer desde la exportación, lo que pasa es que en exportación siempre... aquí yo no recomiendo reducir tamaños aquí, siempre recomiendo hacerlo desde Photoshop porque aquí la calidad de las reducciones y ampliaciones son un poquito más, a mí personalmente me parece que no son muy buenas. Pues lo mismo, lo que podemos hacer es crearnos en Photoshop una acción donde vamos a abrir una fotografía, por ejemplo. Voy a abrir para que lo veáis el proceso. Voy a abrir la fotografía. Ay, perdón. Vamos a ver. Uy. Voy a abrir una fotografía en Photoshop. Podría haber usado una de estas, en fin. Vale. Y esta fotografía, si veis, tiene un tamaño de imagen, pues de bastante grande. Vamos a verlo en centímetros, 44 por 29. Voy a crearme una acción nueva. Me vengo a acciones. Voy a poner acciones por defecto y voy a crear una nueva acción que voy a llamarlo ancho 15 centímetros. Y lo voy a grabar. Y ahora me vengo a imagen, tamaño de imagen, cambio a centímetros y voy a ponerlo la anchura pues a 15 centímetros. Automáticamente la altura se me pone a 10 porque mi porcentaje de fotografía es 2/3. Entonces se me va a poner automáticamente a ese tamaño. Le doy a OK y paro la acción. Ya tengo mi acción guardada. Tengo aquí acciones por defecto. Vale, ya me la he guardado por aquí. Ancho 15 centímetros, aquí la veis. Bueno, pues ahora me vengo, esto ya no me vale para nada, lo cierro, me vengo a Adobe Bridge, puedo seleccionar, aquí tengo en el filtro, voy a seleccionar todas las que tengo apaisadas, y bueno, voy a coger pues las que quiero imprimir esta y esta. Me vengo a herramientas, Photoshop, y en este caso es procesador de imágenes. Procesador de imágenes, me aparece esta ventanita y me dice dónde la quiero guardar, en la misma ubicación. Si lo dejo en la misma ubicación me va a crear una carpeta ahí dentro para donde me va a meter las fotografías.
donde me pone procesar solo archivos de ZBrush, no hay que clicar nunca a abrir primera imagen para aplicar ajustes, porque entonces la imagen que os la lleva Photoshop os la reduce y la guarda, pero se carga el archivo original. Esto siempre desactivado. Lo voy a guardar a 12. Y aquí, por ejemplo, abajo, que es lo que me interesa, pone ejecutar acción. Acciones por defecto, y aquí tengo la que acabo de crear, que es ancho 15 centímetros. Le doy a ejecutar. Y ahora esto va a venir a Photoshop, me va a aplicar la acción y me va a guardar las imágenes en una nueva carpeta donde ya tengo mis 4 fotografías a un tamaño de 10 por 15 para enviarlo a impresión. ¿Esto qué finalidad tiene? Pues vamos, tiene muchísimas. Podéis aplicar, por ejemplo, una acción que os reduzca la resolución de la imagen a 72, por ejemplo, y el tamaño. Yo eso lo hago cuando subo fotos a mi web para que seleccionen las fotografías, por ejemplo, a editar de un reportaje. Entonces estoy hablando ya de mucha cantidad de fotos, porque son fotos, yo envío el bruto, bueno, mi preselección del bruto, pero suelen ser a veces bastantes fotografías, pues lo mismo, me vengo, le aplico mi acción de reducción de tamaño y resolución y el solo tic me las pasa a una carpeta que es la que yo subo a mi web. Podéis crearos una acción que os ponga una marca de agua. Podéis crear una acción que os ponga vuestro logo en una esquinita. Una opción para los tamaños que vosotros utilicéis en las fotografías a la hora de subirlas a redes sociales o a la web o lo que queráis. Bueno, al final las opciones son muchísimas. Y luego, pues nada, tenemos otras opciones, procesador de colecciones, lotes, ya hoja de contactos, que nos va a poner las fotografías todas en pequeñito, una especie de folio, ¿no? Normalmente para imprimir, corrección de lente, bueno, combinar para HDR, si habéis disparado para HDR, es poquito, ¿no? Ciertos links. Esto pues ahí está y nos puede quitar, os va a quitar muchas horas de trabajo si lo hacéis desde Photoshop o desde otros programas. La verdad que el potencial que tiene Bridge en este aspecto es bastante grande. Es más, es un programa que está pensado pues para esto, ¿no? Justamente. No es un programa de edición, es un programa para organizar, pero va muy bien en estas cosas y repito que nos va a quitar muchísimo tiempo y sobre todo las acciones de Photoshop que podemos trabajarlas desde aquí y va a ir muy bien. Bueno, espero que os haya gustado y en breve voy a comenzar el de Camera Raw en unos días, también en varios capítulos y después veremos también el de Lightroom. Un saludo para todos, chao.